periodismo investigativo. Bueno, doctor Londoño, su columna es la radiografía del país, ¿no? Su impactante columna, Mar de Coca. A eso nos dejó reducidos este sinvergüenza que al parecer dice que está por fuera del país ya. Mar de Coca, léanla en Las Dos Orillas, o léanla si quiere por internet en La Hora de la Verdad, o léanla después en debate de nuestro amigo Botero, que siempre tiene con nosotros la gentileza, la generosidad de reproducir el escrito que sale en Las Dos Orillas. Sí, William, estamos conmovidos también con la noticia. Es que es una encima de otra, de que Santos habría salido furtivamente del país. Furtivamente porque sale contra expresa prohibición de la Constitución Nacional. ¿Y cuál es la sanción? La sanción, pues, la sanción es que está violando la ley. Claro. Es decir, que se encuentra en contra de la ley colombiana. Habría que ver cuáles son las sanciones que están dispuestas en la ley para el que burla los mecanismos colombianos y sale contra el derecho. Como y para el que lo permite, claro, William. Y para el que lo permite. ¿Qué pasa con Migración Colombia? Si eso es verdad, el señor de Migración Colombia tiene que presentar renuncia hoy mismo. Cristian Kruger, que fue ratificado en el cargo, él asumió en 2015, ratificado ahora por Iván Duque. Y bueno, si esto es cierto, si es cierto que el expresidente Santos salió del país, pues es Migración Colombia la que tiene que responder, porque es la que tiene que garantizar que se cumpla la ley de fronteras. Y pues esto es una expresa prohibición constitucional, ¿no? Pues todo nace anoche, sobre las 9 de la noche, cuando se empezaron a circular fotografías de Juan Manuel Santos en el aeropuerto de Miami con su esposa María Clemencia. Claudia Bustamante, una activista del uribismo, publicó la fotografía y escribió: Santos y su señora llegando a Miami, se nos voló. Pero pues aquí hay que hacer dos preguntas. Una, Cristian Kruger, si tiene razón suficiente o superior a lo que dice el artículo 196 para haber permitido la salida del presidente del expresidente Juan Manuel Santos, y también preguntarle, ¿por qué no? Y eso lo sabremos en las próximas horas muy seguramente, al presidente del Congreso, Ernesto Macías, porque pudo ser que la mesa directiva le concediera permiso si fue que lo solicitó. El caso es que al momento no ha habido noticias. Es que el Senado no es la mesa directiva. Tiene la facultad de hacerlo, doctor Fernando. Tendríamos que mirar. Míreme la norma específica que dice que el Senado no es el Senado, sino es la mesa directiva. A ver, y si es que se le dio autorización para que saliera del país, no lo creo. Y no lo creo siendo presidente del Senado Ernesto Macías, que dejó bien claro el país que le entregaba Juan Manuel Santos a Iván Duque. Sí, todavía se escuchan los ecos de el discurso del señor Macías en esa lluviosa tarde, pero que el mundo necesitaba conocer la verdadera realidad de lo que vivía Colombia. Sí, ese discurso hubiera podido quedar mejor escrito, pero pues este no es un problema literario, sino que es un problema de fondo, ¿no? Sí. Dijo lo que tenía que decir, claro que dijo lo que tenía que decir. Y era lo que queríamos escuchar en un momento determinado desde allá. Alguien lo tenía que decir. Y al mundo. El país que Juan Manuel Santos le entregaba al presidente Duque. Y a propósito, pues yo no entiendo cómo es la continuidad o cómo le aparecen a unos ciertos personajes santistas, ultrasantistas en el gobierno de Duque, pero pues si es que perdieron las elecciones. Entonces, quedamos en lo mismo, quedamos en nada. Entonces uno no entiende cómo el señor Kruger es como se llama, se llama Cristian Kruger. Entonces es el director de migración y pasa lo que pasa. ¿Qué pasa con el viceministro de las cartillas de Gina Parodi? Pues esto sí es el colmo. Viceministro que se dice será o sería de vivienda. Sí. Un hombre que estuvo muy cerca a Gina Parodi y entre otras cosas se le llama la atención porque él fue el encargado de las famosas cartillas. Claro. Vanessa, ¿cómo es el cuento? Sí, este fin de semana María del Rosario Guerra tuiteó lo siguiente: ministro Malagón,
Es desatinado nombrar a Saavedra, fue responsable de cartillas de ideología de género lideradas por Gina Parodi y rechazadas por las familias colombianas. No basta una hoja de vida si no se comparten principios en los temas de trascendencia. Pero además está también un tuit del abogado de la Espriella que dice lo siguiente: al farsante de Saavedra lo conocí hace 5 meses en casa de una amiga. En esa reunión social despotricó toda la noche del entonces precandidato @Iván Duque. Traté de hacerle ver que estaba equivocado, sus ataques continuaron y lo paré en seco. Este sujeto no es de fiar. Y obviamente en redes sociales está un video en el cual habla el señor Saavedra sobre que él cree que está bien que hayan colegios solamente para niños, dice, gay, transgénero o transexuales, que a él le parece bien un colegio donde todos los niños sean gay, transgénero o transexuales. Entonces, pues, este video volvió a salir a propósito de esto y evidentemente todo el mundo reclamando lo que dice la senadora María del Rosario, y es que por qué nombran gente que no comparte los principios de los votantes del Centro Democrático. Que es la misma pregunta que uno se hace con el señor ministro de Comercio e Industria. Claro. Él fue un combatiente activo contra el no en el plebiscito. Sí, y un combatiente por el sí. ¿Y cuántos fueron las sesiones públicas de bandidos de las FARC en la Universidad del Rosario que él presidió? Todas. Muy bien. Y entonces uno dice, no, pero es que todo eso se compensa con que es un especialista en la materia. A ver, ¿cuáles son los antecedentes que tiene el doctor Restrepo en materia de comercio? En materia de comercio internacional, por ejemplo. Que nos lo digan, de pronto estamos equivocados. Y a lo mejor ha sido un estudioso a fondo de los temas del comercio y va a ser una tarea maravillosa. Pero uno se pregunta, ¿los principios qué? ¿Ese señor cambió de principios? Ese señor ya no es amigo de las FARC, que son la grande empresa demoledora del comercio legítimo del país, a través del lavado de activos, y tarea en la que han continuado. Entonces que nos expliquen esto cómo es. Pero si es que perdieron las elecciones, por favor. Es que esto es una cuestión de principios, esta no es una cuestión tráeme acá esas pajas, sí, como diría el clásico castellano. Pero, no, esto es muy de fondo. Pero usted ahora hablaba de que, entonces, ¿para qué se ganó? Entonces, Bancoldex quedó en lo mismo, en la misma persona. Pero vea, y la otra cosa es lo de otra cosa que tenemos que examinar. ¿Sí? ¿Cuál es la situación de Bancoldex? Sí, señor. Les iba a decir que la otra cosa es lo de la señora Claudia Ortiz, ¿no? Sí. Porque si de un lado sucede que a la señora Claudia Ortiz parece que no la nombraron por las presiones de la izquierda y de señores como Timochenko, como Iván Cepeda, entonces esperaría uno la misma reacción del presidente Duque respecto a la presión que los votantes que lo pusieron en la presidencia hacen con respecto, por ejemplo, al señor Saavedra. Sí. Entonces, Bueno, de Bancoldex, pues esperemos que no siga el doctor Mario Suárez. Yo creo que tendría que haber un cambio también y un giro en el rumbo de Bancoldex, sin lugar a dudas. Y usted estúdieme cuál es la situación financiera de Bancoldex. De una señora Pinguilupi, ¿cómo es? Pongilupi. Esta señora es muy cercana, obviamente, pues al doctor Álvaro Leiva. La sobrina del doctor Aurelio Suárez también está en el Ministerio de Minas. La cúpula militar está estancada. Alicia Arango designa a los Garzón como asesores. Entonces esto, yo no sé. Bueno, ahí estamos, doctor Londoño. La historia vuelve a repetirse, como dice. No diga eso, mantengamos viva la fe, mantengamos arriba los principios. ¿Sí? Ahí estuvimos hablando con el ministro de Agricultura, un hombre resuelto, claro que conoce a fondo el tema, pues si no lo conoce él, no lo conoce nadie. Sí, no estamos de acuerdo en la visión que tiene del asunto del café, pero oiga lo que nos dijo. ¿Por qué está tan bajito el precio del café en el mundo? Porque Brasil está sembrando mucho. ¿Y por qué está sembrando mucho? Porque está devaluando la moneda, devaluando el real, mientras nosotros estamos revaluando el peso colombiano.
En estos días tuvo una trepadita de 50 pesitos. 50 pesitos. Por mucho que le moleste la cifra al Banco de la República, el dólar llegó a estar a 3.400 pesos. ¿Hace cuánto? Y estaba en la misma cifra, en la misma cota de 1.900 pesos hace 15 años. ¿Quién compite así? ¿Quién? Volvámonos para Miami. Entonces, si está en Miami el señor expresidente de las FARC? Pues William, seguimos haciendo la búsqueda a través de las redes sociales e inclusive los cibernautas han puesto un hashtag que dice Santos se nos voló y otros dicen Santos se voló. Como Toledo, pues. Y sí, en las próximas horas veremos qué responde la presidencia del Congreso de la República y lo mismo el señor Christian Kruger, a quien se le está preguntando a través de las redes sociales por si dejó o no salir del país el presidente Santos y por encima de qué o con fundamento en qué norma constitucional lo hizo. ¿Cómo nos dejó el señor expresidente de las FARC a Mocoa? Nos dejó reviviendo dramáticos momentos de la tragedia que afectó a Mocoa el 1 de abril de 2017. Este fin de semana la capital de Putumayo tuvo que enfrentar de nuevo y tras 7 horas seguidas de intensas lluvias el desbordamiento de los ríos Mulatos, Sangoyaco y Mocoa, así como de las quebradas Taruca y Taruquita. Esto obligó a la evacuación de más de 30.000 personas tras activarse el sistema de alertas tempranas. Y aunque en esta oportunidad, por fortuna, William y queridos amigos, no se registraron víctimas mortales ni heridos, la infraestructura de la ciudad sí se vio comprometida. Hay afectaciones en 2 acueductos, 12 barrios y 8 veredas. Hay 169 viviendas afectadas, un puente vehicular y 3 puentes peatonales. 3 sedes educativas están afectadas y también una torre de energía que dejó sin fluido eléctrico a gran parte del municipio. Este es pues el balance entregado por la Unidad de la Gestión de Riesgo, pero la pregunta claramente es por qué no se han construido en estos 16 meses desde la tragedia del año pasado que dejó un saldo de 329 muertos las contenciones que permitan evitar una tragedia similar o afectaciones como las vividas este fin de semana. ¿Por qué no se han reubicado esas casas? Sergio, y los puentes. Yo vi un puente militar ahí caído. Los puentes militares son una medida transitoria, excepcional para que pasen las tropas de un lado a otro. Un puente militar no es una solución de fondo del tema. No, claro. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Santos en Mocoa? Nada. Aquí lo dijimos. Cuando se fueron las cámaras de televisión de Mocoa, empezó la verdadera tragedia de la gente de Mocoa. ¿Sabe qué hizo el presidente Santos? Anunciar una vacuna en ese momento. ¿Cómo fue la vacuna? Contra el tuétano. Escuchemos. Escuchen. Ahora viene la fase de prevención y de salud pública. Y mañana inicia una campaña de vacunación de vacunas de tuétano, hepatitis A. No. La vacuna antituetánica. No. Hay que reír un poco. No, hay que reír un poco. Bueno, lo cierto es que la infraestructura que requiere Mocoa no existe y el gobierno Duque se estrena pues atendiendo esta catástrofe natural que bien pudo ser mitigada de haberse tomado las medidas necesarias. Ya el presidente Duque envió una delegación del gobierno nacional con la orden de atender a cada una pues de las afectaciones que hay y buscando soluciones rápidas. Una de las más críticas, el servicio de agua que se está prestando a través de carrotanques, y el presidente Duque dijo que la meta es resolver hoy mismo los daños estructurales del acueducto y a partir de mañana el presidente estará visitando algunos de los departamentos que se han visto afectados por esta ola invernal. A propósito de eso, el presidente Iván Duque anoche dio instrucción para que se enviara 10.000 galones de agua para garantizar el suministro de agua en estas primeras horas, y lo mismo en esta mañana se desplazan hacia Mocoa funcionarios del gobierno, por lo menos ya se habla de 2 ministros que se encontrarían ya llegando a Mocoa para ver cómo se enfrenta la situación. Se habla del de vivienda y el de ambiente, quienes esta mañana los vimos ya en fotografías desplazándose a Mocoa. Por fin, doctor Londoño, ya como usted que conoce bien el tema, Colombia se retira de UNASUR. Fue semejante metida de pata. Ay, Dios mío. Para lo que sirvió, ¿no? Dolores de cabeza. Para tener a Ernesto Samper viviendo a cuerpo de rey en Quito. ¿Qué sueldo tenía Ernesto Samper en Quito en UNASUR? ¿Por qué no averiguan eso? ¿Y vieron el edificio que se construyó allá? ¿Y cuánto le costó a Colombia ese embeleco de UNASUR? ¿Y para qué sirvió? Eso era simplemente un movimiento de los reaccionarios contra los Estados Unidos para hacerle contrapeso a la OEA.
Entonces UNASUR era eso. La sede había costado 43.5 millones de dólares. Eso costó el edificio. Para defender al chavismo. Eso no tiene ningún sentido cuando hay que fortalecer instituciones como la Comunidad Andina de Naciones. Y averigüemos cuánto pagó Colombia por sostener a UNASUR y por pagarle el sueldito a Ernesto Samper, y averigüemos de cuánto era ese sueldo. El presidente Duque pide acabar con las detenciones por horas y regaña al gobernador de Cundinamarca y al alcalde de Girardot porque están autorizando construcciones. ¿De dónde van a sacar el agua entonces? Porque es que van a acabar también con Girardot a punta de politiquería. Son unas cosas que se tiene que hacer por parte de un presidente que está llegando a la provincia y está mostrando ganas de sacar esto adelante. Ay, el gobernador de Cundinamarca. Ese fue otro personaje, ¿no? Sí, señor. Ese fue otro personaje. Pero bueno, es que ellos perdieron las elecciones. Vamos a ver si les vuelven a perder más adelante y cómo va a ser este tema. Bueno, doctor, pues usted sabe que usted nos orienta con su invitado. Sí, señor, tenemos un invitado muy especial, porque ¿qué le pasa a Venezuela con las decisiones judiciales que se tomaron contra Citgo? En un minuto, Juan Fernández, exgerente de PDVSA, Venezuela, estará con nosotros en la Hora de la Verdad.